Chicos, pues lo dicho, vamos a empezar y vamos a empezar con la parte teórica, ¿vale? Con el temario, que lo vamos a acabar en 10 minutos. Bien, muy facilito. Nos vamos al final, ¿vale? Nos vamos al final de los apuntes, a la parte donde habla un poquito del SIDA, ¿vale? Muy fácil, porque aquí tenemos que ver un par de cositas. Lo que es el ciclo de infección, es decir, qué es lo que hace el virus una vez que penetra en el organismo, y por otro lado, que está totalmente relacionado, el desarrollo de las enfermedades desde un punto de vista clínico, es decir, qué sintomatología o qué fases tiene la enfermedad, ¿no?, en una persona una vez que se infecta, ¿vale? Entonces, antes de empezar, recordamos cómo era el virus del SIDA, que eso lo vimos ya en el bloque anterior. Recordad que el virus del SIDA es uno de esos virus que tenemos que saber reconocer su estructura y saber dibujarlo, ¿vale?, de manera esquemática. Recordad que era un virus ARN, es decir, su ácido nucleico era ARN, era un retrovirus que posee en su interior la enzima transcriptasa inversa, ¿vale?, responsable de la retrotranscripción una vez que penetra el virus en la célula, cosas que ya hemos estudiado, ¿vale? Un aspecto importante de este virus es que sufre constantes mutaciones, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que sufre muchas mutaciones. Que va a ir cambiando mucho, ¿no? Exacto, que el virus cambia constantemente, ¿vale? Y eso, pues claro, es una dificultad tanto para el sistema inmunitario como para el hecho de desarrollar una vacuna, ¿vale? Porque se va, en el caso del sistema inmunitario se va camuflando continuamente, va cambiando tanto el tipo de antígeno que le cuesta más trabajo al organismo eliminar, ¿vale? Respecto al ciclo de infección, mirad, tenéis ahí un texto donde se desarrolla y se explica perfectamente, ¿vale? Yo he preparado un esquema que lo pasé ayer, ¿vale? Y más o menos es lo que tengo aquí en la pizarra. Lo que pasa es que con la luz no se ve bien o lo veis tan mal como yo. Se ve borrosillo, ¿no? Bueno, si queréis, no sé. ¿Perdón? Sí. Decidme. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Si queréis le hago una foto y os la paso para que lo tengáis, ¿vale? Es muy sencillito, mirad. Aunque se vea borrosa, pero se intuye, ¿vale? Respecto al ciclo de infección, ¿vale? Que tenemos tres fases. La primera etapa, una vez que el virus penetra en el organismo, ¿a qué células ataca? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Sabemos que los linfocitos T4, ¿verdad? Porque son los únicos que tienen los receptores en los que se puede unir las proteínas víricas, las espículas del virus, ¿de acuerdo? Una vez que el virus entra, la mayor parte de los virus se guían en un ciclo ¿de qué tipo? ¿Lítico o lisogénico? ¿Lítico? No, en este caso es lisogénico, es decir, la mayor parte de los virus se queda integrado, su ácido nucleico se queda integrado en forma de provirus, ¿vale? Voy a para acá un poquito. La mayor parte se queda integrada en forma de provirus. Y algunos se replican y se reproducen, ¿vale? El caso es que en esta primera etapa hay una multiplicación del virus. Pregunto, ¿habrá respuesta inmunológica desde este primer momento? ¿Sí o no? A ver, si reconoce el virus, el antígeno, perdón, si reconoce nuestro sistema inmunológico las proteínas extrañas del virus, ¿qué va a hacer contra ellas? ¿La atacará o no la atacará? La atacará. Claro que la atacará, pues desde el primer momento hay respuesta inmunológica, ¿vale? Bien, en una segunda etapa, cuando se activan los provirus, pues poco a poco las células infectadas van liberando progresivamente los virus. Es una liberación lenta de virus,
¿vale? Y conforme van siendo destruidos los linfocitos T4, ¿qué le pasa al número? Pues que va disminuyendo, ¿de acuerdo? Es una disminución progresiva. Pregunto, ¿tendrá síntomas esa persona desde ese primer momento? No. No. No tiene sintomatología al principio, prácticamente ninguna, por lo que la persona no sabe que está infectada, ¿vale? ¿Cuándo va a dar síntomas? ¿Y qué tipo de síntomas serán? Pues cuando el número de linfocitos T4 sea muy bajo, ¿qué le va a pasar a la respuesta inmune? Que no se puede hacer, ¿no? Pues que no es suficiente, la respuesta inmune es insuficiente. ¿Y qué síntomas va a tener esa persona? Pues que está expuesta a mayor número de infecciones recurrentes, ¿vale? Que no se terminan de curar nunca o casi nunca o que vuelven, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa sería la tercera etapa, en la cual el número de linfocitos T4 ya es muy bajo, ¿vale? Entonces, resumiendo, el ciclo de infección. En primer lugar, el virus llega y se integra en las células parasitadas en forma de provirus y el virus, algunos de ellos se han replicado, se han multiplicado y los linfocitos T4 conforme se replican, se duplican, pues también van reproduciendo el virus, ¿vale? En una segunda etapa, los linfocitos T4 parasitados van eliminando progresivamente las partículas víricas y su número va disminuyendo. Y la tercera etapa, pues el número de linfocitos T4 que ya es muy bajo, ¿vale? Es el ciclo de infección. Respecto al desarrollo de la enfermedad, fijaros que es análogo a lo que está pasando en la infección. La primera fase, como mucho, es decir, el momento de la infección, como mucho que tenga síntomas leves e inespecíficos. ¿Qué son síntomas inespecíficos? Que no son propios de esta infección por el VIH, sino que pueden ser debido a, por ejemplo, si tenéis dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, ¿con eso podéis diagnosticar una enfermedad? ¿Se puede diagnosticar? No. No se puede, porque puede ser un resfriado, puede ser una gripe, puede ser 1000 cosas, incluida una infección por VIH, ¿vale? Entonces, tras esa primera fase, luego viene una segunda fase asintomática. ¿Qué significa asintomática? No tiene síntomas. Que no hay síntomas. Es decir, la persona sigue una vida normal, no nota absolutamente nada. Pero puede ser infectante. Es decir, puede contagiar el virus. Sí. Sí. Sí que puede, ¿de acuerdo? Y esa fase asintomática pues, puede durar años, 8 o 10 años. Y la persona no sabe que está infectada, ¿de acuerdo? Y en última instancia, la tercera fase, que coincide con el hecho de que el número de linfocitos T4 es muy bajo, ¿vale? Que es la fase de inmunodeficiencia, es decir, fase en la cual la respuesta inmunológica no es suficiente para luchar contra los agentes infecciosos que están continuamente entrando en el organismo, ¿vale? ¿Y qué síntomas va a tener? Pues infecciones de todo tipo, algunos tipos de cáncer, ¿vale? Que pueden aparecer. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguna duda con respecto al ciclo de infección y al desarrollo de la enfermedad? No hay dudas. Vale. Bueno, pues eso lo leéis y luego yo le haré una foto al esquema y lo paso por si lo queréis luego tener. Pero que básicamente eso lo que tenéis aquí explicado, ¿de acuerdo? Tanto el ciclo de infección como el desarrollo de la enfermedad. Luego, conceptos importantes. ¿Qué significa ser seropositivo para el VIH? Que tiene el VIH, ¿no? Técnicamente no es eso. Cuando tú eres seropositivo, quiere decir que, ¿de dónde viene esa palabra, Julia? Seropositivo. De suero, ¿no? Un ser positivo. Eres positivo en el suero tienes algo. ¿Qué es ese algo? Anticuerpos. Es decir, Un ser positivo. es positivo, claro. Cuando tienes anticuerpos frente a un determinado agente,
eres seropositivo. Por ejemplo, todos somos seropositivos frente al virus de la gripe, porque todos alguna vez habremos pasado la gripe. Por lo tanto, si en mi sangre buscan el anticuerpo frente al virus de la gripe, lo van a encontrar. Y yo soy seropositivo para el virus de la gripe. ¿Qué quiere decir que soy seropositivo para el VIH? Pues quiere decir que tengo anticuerpos frente al VIH. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que he contactado con el virus. ¿Estamos? Pero que no tiene síntomas, ¿no? Puedes tenerlo o puedes no tenerlo. ¿Me explico? Vale. Es decir, si Sí. tú eres seropositivo es porque te has infectado con el virus en algún momento. Y si a lo mejor te infectaste el mes pasado y tú no notas nada, pero tienes anticuerpos. ¿Vale? ¿Se entiende lo que es ser seropositivo? Significa tener anticuerpos. ¿Ok? Vale. Muy bien. Contagio. ¿Cómo se contagia el VIH? Pues se contagia por vía sanguínea, como todos sabéis. Es decir, si compartimos jeringuillas, obviamente eso ya nadie con uso de razón pues lo hace, ni nadie se pincha nada, ¿verdad? Pero eso era una práctica habitual en la década de los 80 y de los 70, que determinadas personas pues se inyectaban drogas y como no había conciencia, porque no se conocía esta enfermedad, pues compartían jeringuillas, ¿vale? Se transmite por vía sanguínea, es decir, por una transfusión de sangre, por compartir jeringuillas, cuchilla de afeitar, etc. Por vía sexual, es decir, por relaciones sexuales sin tener las debidas medidas de precaución, ¿vale? Incluso por sexo oral también se puede contagiar, ¿vale? Entonces, por vía sexual. Y maternofilial, ¿vale? Es decir, de la madre al hijo, una madre embarazada a su hijo, pero en el 25% de los casos. Y aquí sí que me gustaría que notarais algo, ¿vale? Bueno, no lo he puesto aquí, pero lo digo para que lo anotéis. El virus del SIDA no pasa al bebé durante el embarazo. Es decir, el virus no atraviesa la placenta, ¿ok? Entonces, decidme cómo se puede contagiar un feto al nacer o durante el embarazo. ¿Cómo se puede contagiar si no atraviesa la placenta? Al nacer por la sangre, ¿no? Exacto. Al nacer, en el parto, se puede producir la infección. ¿En qué porcentaje? Pues más o menos un 25%. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Vía materno-filial, pero solo debido al parto. Así que todos los niños que nacen de madres seropositivas son también seropositivos, ¿no? Es decir, ¿el niño nace con anticuerpos frente al virus del SIDA? Sí. ¿Por qué puede presentar esos anticuerpos el niño? Porque la madre se lo ha pasado. Por la placenta. Porque los anticuerpos de tipo G, la inmunoglobulina G, sí atraviesa la placenta. Por lo tanto, el niño, si le hacen análisis de sangre, al 100% le van a salir los anticuerpos positivos. Pero cuando pasen unos meses, solo el 25% seguirán siendo seropositivos, ¿no? Porque son los que se habrán contagiado del virus. ¿Se entiende eso? Pero entonces nacerá enfermo. No, a ver, repítemelo. Dime. ¿Quién me ha preguntado? Yo, pero y la otra persona también te había preguntado lo que sea. Pues bueno, pregúntame tú y luego la otra persona. ¿Que entonces naces ya enfermo o que solo tienes los anticuerpos eso? Si tú tienes solo los anticuerpos, no estás enfermo. Tienes los anticuerpos porque tu madre te lo ha pasado por la placenta. Pero en un porcentaje de casos, el bebé se habrá contagiado en el parto. Y en ese caso seguirá siendo seropositivo, ¿no? Porque el sistema inmunológico del niño va generando anticuerpos. Es decir, tú al nacer de madre seropositiva recibes anticuerpos, pero esos anticuerpos no te duran siempre. Te dura a lo mejor 2 meses, ¿vale? Pero al cabo de 2 meses ya no tienes anticuerpos, por lo tanto, estás libre de toda sospecha.
Sin embargo, un porcentaje de los niños, al cabo del tiempo, siguen siendo seropositivos y es porque se han contagiado del virus, ¿vale? Pero entonces sí tienen el virus. Exacto, en ese caso sí tendrán el virus porque se ha contagiado en el parto, ¿vale? Vale, Pero vale. si tu madre es seropositiva y te pasa los anticuerpos, ¿Sí? o sea, el niño ya nunca va a tener SIDA porque tiene los anticuerpos, ¿no? No, no es el caso, porque los anticuerpos que te pasa otra persona u otro animal no duran siempre. Al cabo de unas semanas, o un mes o 2 meses, lo ha eliminado de tu cuerpo, Ah, vale. Pero ¿vale? entonces, Álvaro, Dime. de la madre, Sí. a ver, la madre le transfiere los anticuerpos a esos que son en contra del virus y luego también le transfiere el virus para que Claro, pueda seguir siendo el 25% ese para que pueda seguir siendo cero positivo. positivo, exacto. Es porque ha habido un contagio desde la madre al bebé Vale. del antígeno, del microorganismo, ¿vale? Vale. Pero Sí, ¿y si son los anticuerpos esos útiles para el cuerpo, porque los rechaza al cabo de los 2 meses esos después de nacer? porque son proteínas extrañas y los anticuerpos se van degradando, tanto los que te pasan como los que tú fabricas. Entonces, si a ti te hacen un análisis de sangre para ver si tienes el virus de la gripe, quiero decir, a ver si te has contactado, toda tu vida los vas a tener, porque tienes continuamente un porcentaje basal de linfocitos B fabricando anticuerpos, ¿vale? Pero es porque tú has desarrollado una respuesta activa, no pasiva, sino activa, que tú has desarrollado los anticuerpos por ti misma. Entonces sí que mantienes. Entonces, en plan, si tú los fabricas tú mismo, sí te los vas a guardar siempre en Los el vas a cuerpo, tener pero toda si la viene vida, de sí. otro organismo, no. Exacto. Por eso un suero, de los que veíamos ayer, un suero inmunológico no es duradero el efecto, porque los anticuerpos se van degradando. Sí, pero la vacuna tampoco. Pero la vacuna es algo activo. La vacuna te mete en el antígeno y tú desarrollas la respuesta inmune. Se ha cortado. Se ha cortado. ¿Me oye ahora? Sí. Vale. Una vacuna es el antígeno que te lo meten, entonces tú eres capaz de desarrollar una respuesta inmunológica completa, de manera Ah, activa. vale. Pero Vale, un vale. suero es solo que te pasan los Sí, anticuerpos. vale. Álvaro, si tú estás enfermo y te pasa el suero, entonces esos anticuerpos te pueden ayudar para que tú te pongas bien. Exacto. Pero puedes pillarlo tú otra vez y no tener anticuerpos tuyos que puedan Hombre, combatir esa enfermedad. Juanmi, si tú estás luchando con la enfermedad, se supone que estás desarrollando una respuesta inmunológica, ¿verdad? Sí, Pues aunque te hayan ayudado a vencer la enfermedad, ya sí tienes tu inmunidad, ¿me entiendes? Aunque ya va a Vale. depender de cada enfermedad el tipo de inmunidad que se genere. Vale. ¿Ok? Venga, y terminamos, chicos, con lo último. Es muy fácil. El rechazo de los órganos trasplantados. Aquí solo un par de ideas, ¿vale? Primero, ¿por qué se rechaza un órgano trasplantado? Porque se reconoce como extraño, ¿no? Exacto. Se reconoce como extraño. ¿Os acordáis del CMH, del complejo mayor de histocompatibilidad? Que era propio de cada célula, perdón, de cada organismo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico detecta como extraños esos antígenos de superficie y los ataca, ¿vale? Entonces, quiero que pongáis aquí, que los destaquéis de alguna manera en los apuntes, que la respuesta más importante en el rechazo es la respuesta celular, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta celular no es la única, pero sí que es la que de manera más agresiva trata de eliminar ese tipo de antígenos extraños, ¿vale? Porque no son microorganismos que se reproducen, son células extrañas y corre a cargo el rechazo fundamentalmente de los linfocitos T citotóxicos, que son estos, que es el brazo armado, digamos, de la respuesta inmune celular, ¿vale? ¿Se produce respuesta humoral? Por supuesto, pero es la respuesta celular la que más efecto tiene en el rechazo, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando le trasplantan un órgano a una persona, ¿qué pasa con esa persona para que no rechace el órgano? ¿Qué hay que hacer? Debilitarle su sistema Muy bien. inmunológico. Y eso se hace mediante fármacos inmunosupresores. ¿De acuerdo? ¿Qué son fármacos inmunosupresores? Pues son fármacos que debilitan el sistema inmunitario. ¿Ok? Pero venga, ya estáis pensando algunos. ¿Y entonces qué pasa con esa persona? Que puede ser también más Que es Ah, más baby. adicto para coger Exacto, que aumenta la susceptibilidad, ¿no? enfermedades, ¿no? O sea, que pillado. Sí, lo digo otra vez, que aumenta la susceptibilidad de sufrir infecciones, ¿verdad? ¿Se entiende? Mm. ¿Vale? El Pero efecto de Álvaro, los... Dime. tú tienes que tomarte los inmunosupresores siempre Sí, o de por vida, en- de por vida. de por vida. Pero Sí. Ayer salió en el telediario de Telecinco el cantante Rafael, Sí, que está como todos, pues confinado en su casa. ¿Sabéis que a Rafael hace unos 10 años o 15 le trasplantaron un hígado? ¿No lo sabéis? Bueno, sí, es que ni habría nacido casi. Hace 15 años, 17 o 16, no me acuerdo el número exacto. Y te estaba siguiendo unas medidas exhaustivas con el tema este del coronavirus. Sabéis que el coronavirus, el COVID-19, es especialmente agresivo contra personas inmunodeprimidas, ¿verdad? sí. sí, Bueno, pues él estuvo hablando ayer en el telediario y dice, yo, pues como trasplantado, pues mi sistema inmune está, pues eso, debilitado y soy carne de cañón para este virus. Y hablaba de que su hijo o no sé quién, al entrar, las compras le llegaban al jardín y limpiaba los envoltorios, cada una de las cosas que entraban a la casa entraban ya desinfectadas para disminuir al máximo las probabilidades de coger el maldito virus, ¿vale? ¿Se entienden esas dos ideas? El rechazo debido al complejo mayor de histocompatibilidad y a cargo de la respuesta celular y la utilización de los fármacos inmunosupresores. ¿De acuerdo? En el caso de los gemelos univitelinos, ¿qué tipo de rechazo habrá? Ninguno. Ninguno, porque el complejo mayor de histocompatibilidad es el mismo, ¿vale? Entonces no hay rechazo. Una persona, un par de gemelos se pueden intercambiar los riñones y no va a haber rechazo de ningún tipo, ¿vale? Pero si son univitelinos que salen del mismo óvulo, Sí, el mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Eso es que el cigoto se divide en dos o el embrión y de cada grupo de células sale un nuevo organismo, pero son genéticamente idénticos, ¿vale? y no hay ningún proceso por el que tú puedas saber qué tipo de antígenos de superficie puede tener un organismo. Sí, claro, es un estudio de la compatibilidad, lo tenía aquí abajo. Ah, vale. Cuando no somos gemelos, cuando hay que hacer un trasplante y no hay gemelos para donar, que eso es lo más habitual, obviamente, pues hay que hacer un estudio de compatibilidad antes de trasplantar un órgano a un receptor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, si no se hace el estudio, pues me hacen todo lo operativo con lo que cuesta y en 6 meses he rechazado el órgano, entonces no sirve de nada. ¿Vale? Entonces hay que hacer trasplantes de persona a persona que sean lo más compatibles posible. ¿De acuerdo? Y en ese caso, incluso, el tratamiento inmunosupresor es de por vida. ¿Vale? Muy bien, chiquitos. Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué? si no es gemelo univitelino y es mellizo, o simplemente es mi hermano, Sí, el que me da un órgano, sí, también tengo que tomar sí, inmunosupresores, sí, inmunosupresores. sí. Pero si a mi hermano se supone que somos parecidos. Pero no son idénticos. En cualquier caso, habría que hacer un estudio de la compatibilidad. Y Pero ver qué Álvaro, grado. Dime. Decidme. si por ejemplo al compa con 95, te lo tienes que seguir tomando los inmunodepresores, aunque sea una diferencia baja. Sí, lo que pasa es que ya te regularán el grado
de inmunosupresión en función del grado de compatibilidad. Yo ahí ya no sé contestar con seguridad, pero pienso que según se vaya viendo la evolución del trasplante, porque esas personas están siendo revisadas continuamente, pues le subirán o le bajarán el tratamiento inmunosupresor. Me imagino que eso será así. Y entonces ya no estarías tan reprimido para las Claro. enfermedades. Pero en cualquier caso, el tratamiento inmunosupresor te predispone a sufrir infecciones. Estás predispuesto, ¿vale? Vale. ¿Ok? Bueno, chiquitos, pues hemos acabado el temario. Enhorabuena. Y ahora vamos a repasar las actividades que teníamos. A ver. Maestro, Dime. las prótesis pueden ser también rechazadas aunque no tengan los antígenos de superficie, en plan porque el cuerpo no... Sí, no hay encaja con casos esa de prótesis rechazo, o eso. sí, pero es pero no es un rechazo inmunológico propiamente dicho como Ya. el que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Es porque hay materiales pues, que en determinadas personas causan reacción y son rechazados, pero no te sé decir exactamente, Lidia, pero que sí que hay casos de rechazo de prótesis. Hay personas que no toleran determinados materiales. Vale. ¿Vale? Bueno, pues chicos, parece que hagamos las actividades 8, 9, 11 y 13 eran, ¿no? Sí. Venga, vamos a repasarlas. Y luego al grupo os mando las actividades si queréis mañana. He pensado que mañana, entre mañana y pasado, terminemos todas las actividades de inmunología, ¿vale? Para que estén todas hechas. Y el resto del tiempo, hasta el examen del martes después de Semana Santa, hacemos actividades de todo, de genética y de microbiología, aunque microbiología prácticamente se quedaron todas hechas. Genética es donde nos va a costar un poquito más, me imagino. Venga, vamos a hacer las 8. Dice, la viruela es una enfermedad vírica que fue erradicada hace más de 30 años a través de un programa de vacunación a nivel mundial. ¿Por qué no se puede erradicar la gripe vírica estacional haciendo lo mismo que con la viruela? A ver. Porque el virus de la gripe muta. Exacto. Entonces cada año es diferente. Exacto. Por ejemplo. Pero estamos haciendo los que mandaste por el grupo. ¿El qué? Estamos haciendo los que mandaste por el grupo. No me he enterado. Es que no te he oído bien. Que si estamos haciendo los que mandaste por el grupo. Sí, estos son, ¿no? O sea, yo tengo hechos 10, 12, 39 y 40. Igual. Ah, perdón. Es que no los tengo aquí apuntados en la hoja. ¿Entonces el 8 no lo mandé? No. Ah, vale. Perdón. El 10. Es verdad que es de lo que vimos. Vale, perdón. Sí, tenéis razón. 10, 12, 39 y 40. Tenéis razón, perdón. Venga, el 10. Dice, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Un tipo de medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades son los inmunosupresores. Explique razonadamente este hecho. A ver, ¿por qué hay que aplicar a inmunosupresores a una enfermedad autoinmune? Deprime el sistema inmunológico para que no... Exacto. Porque el sistema inmunológico está atacando nuestras propias estructuras y por ello hay que debilitarlo, ¿vale? Pero puede tener algún efecto negativo, ¿no? Claro. ¿Cuál? Pues el que estamos diciendo con los trasplantes, ¿no? Que es la predisposición a sufrir infecciones, ¿de acuerdo? Fácil, ¿no? Venga, el 12. Dice, el polen es un cuerpo extraño para el organismo que en personas alérgicas provoca reacciones molestas, tos, estornudo, picor, congestión nasal. ¿Por qué en un primer contacto con el polen en estas personas pueden no provocar síntomas externos que sí se manifiestan tras una segunda exposición? Porque tu cuerpo está creando antígenos para combatirlo. Exacto. Y ya la segunda vez cuando lo tiene, pues ya reacciona. Exacto. Lo que tienes que hacer en este razonamiento es explicar un poquito la alergia. En un primer contacto
se está produciendo la síntesis de inmunoglobulina E, ¿verdad? Hay que hacer Y, mención. y tienes que decir que se pega a la A la mastocito. célula cebada, efectivamente, hay que decirlo. Que es cuando el organismo está sensibilizado. Y en un segundo contacto o una segunda exposición, el antígeno, al unirse a la inmunoglobulina E, pues provoca la liberación de histamina, dando lugar a los síntomas que conocemos. ¿Vale? ¿Significa esto que los alérgicos al polen padecen inmunodeficiencia? No. No. Significa que son alérgicos y que producen una liberación de histamina, porque la inmunodeficiencia, ¿qué es? Inmunodeficiencia del SIDA. Bueno, el SIDA es un tipo de inmunodeficiencia, claro. Inmunodeficiencia es que el sistema inmune tiene una actividad pues disminuida, ¿de acuerdo? Que no es suficiente. A ver, 39. Dice, el ser humano no se ve afectado por agentes patógenos como los causantes de la peste porcina o la peste equina. Proponga una explicación a este hecho. Porque no tenemos los receptores. Exacto. Pues las células Pero que humanas... ese ya lo hicimos. ¿Sí? Sí, Vale, yo lo tengo vale. hecho. Vale, pues porque no tenemos los receptores para ese tipo de virus, ¿de acuerdo? Es una inmunidad congénita o innata. Venga, y por último, la 40. Se suponga que al introducir un extracto de la pared de una bacteria en un cultivo de linfocitos B de ratón, se observa un aumento significativo de la cantidad de ARN celular. Exponga una explicación razonada a este hecho. A ver. ¿Ninguna idea? Yo este no sabía hacerlo. A ver, ¿qué el Porque linfocito B? empiezan, Venga, Dani. en plan, que para producir los anticuerpos que son proteínas necesita ARN Exacto. para hacer la transcripción y la traducción. Efectivamente. El linfocito B reconoce un antígeno. En este caso es la pared celular de la bacteria, ¿no? Sí. ¿Qué le ocurre al linfocito B cuando se activa? Pues empieza a activarse metabólicamente y empieza a sintetizar ARN para fabricar proteínas que son los anticuerpos, ¿no? ¿Me seguí o no? La función del linfocito B es fabricar anticuerpos cuando se ha activado, ¿vale? Y se han desarrollado las células plasmáticas. Pero hasta llegar ahí, pues lo que hay que hacer es activar metabólicamente las células, descondensar el ADN, hacer transcripción, fabricar ARN y fabricar las proteínas a partir de ese ARN, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Vale? Álvaro, una pregunta. Dime. Si el SIDA lo produce un virus, ¿Sí? ¿por qué no hay vacuna contra ese virus? Contéstate tú misma. Porque Yo, tiene mucho de esto de mutar, ¿no? Tiene Claro. una... Porque no en todos los agentes es fácil. Es fácil hacer una vacuna por el hecho de que los antígenos van cambiando continuamente. Porque si un virus con una alta tasa de mutación, pues es muy difícil pillarlo quieto. Es como un pájaro que salta mucho y es muy difícil dispararle. Pero ¿y qué determina que tenga una tasa alta de mutaciones a que no la tenga? Pues eso son circunstancias propias de cada ácido nucleico, de la información que lleven. ¿Vale? Entonces, si ese virus, ese ácido nucleico que tiene el virus, tiene cuando entra en la célula y se duplica, pues da lugar, por la razón que sea, porque tiene genes que así lo dicen. Puede ser, de hecho es así, que tiene genes en el ácido nucleico vírico que determinan que haya más propensión a errores en la replicación, en la duplicación de ese ácido nucleico. Eso en una célula eucariota es un problema. Pero en el caso de los virus es una ventaja y por eso el medio selecciona esa situación. ¿Por qué selecciona eso? Porque tiene más facilidad el virus para extenderse, para
para expandirse, ¿verdad? En este caso, para el virus de la gripe es una ventaja. ¿Vale? Vale. Pero hay ya 2 personas o cosas así que se han curado de SIDA, ¿no? Sí, curar significa que el virus ha desaparecido del organismo, no se le detecta. ¿Vale? Y sí que hay 2 personas en el mundo que han conseguido, pero el resto están con el virus todavía, aunque ya no significa, tener SIDA no significa morirte directamente, significa que vas a tener virus toda tu vida hasta que se encuentre la cura. Maestro, Dime. y a eso que estuvimos hablando el otro día, que una cosa que estaban pensando para el coronavirus y eso era meter suero sanguíneo a una persona que estaba infectada de una que ya se había curado. Sí. De eso se tiene que mirar también el grupo sanguíneo que sea, ¿no? Hombre, lo que le va a meter no son glóbulos rojos, no es una transfusión de sangre, es suero sanguíneo, sin células. Solo son los ¿entiendes? anticuerpos. Solo son el suero con los anticuerpos, ¿de acuerdo? Vale. Vale, chicos, pues ya me quedan 45 segundos para que se corte. Mira, ha salido el sol y se ve mejor la pizarra. Ahora paso al grupo la pizarra y si queréis nos vemos mañana, luego digo qué actividades podemos repasar. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. Muy bien. Chicos, pues